Irma Dorantes fue la mujer que se atrevió a enamorarse del hombre equivocado en el momento equivocado, y México nunca se lo perdonó. Fue señalada como la villana que destruyó un matrimonio perfecto, como la ambiciosa que sedujo a Pedro Infante para robarle la felicidad a su esposa legítima. Y esa narrativa la persiguió hasta convertirse en una maldición que literalmente le arrebató todo lo que amaba. Pero lo que nadie te cuenta es que la verdadera historia de Irma Dorantes no es la de una villana calculadora, sino la de una mujer que fue usada, manipulada y finalmente destruida por un sistema machista que necesitaba un chivo expiatorio para proteger la imagen de su ídolo muerto. Porque cuando Pedro Infante murió en ese accidente aéreo en 1957, México no solo perdió a su héroe nacional, necesitaba culpar a alguien por esa pérdida, y eligieron a Irma. La convirtieron en la responsable de todo el dolor colectivo. La señalaron con el dedo y dijeron: por tu culpa él murió infeliz. Y esa condena social fue solo el principio de un castigo que el destino orquestaría con una crueldad escalofriante. Quédate hasta el final porque lo que realmente le pasó a Irma Dorantes después de la muerte de Pedro va a hacerte entender que a veces la vida puede ser tan brutalmente injusta que desafía cualquier lógica, y que México tiene una deuda histórica con esta mujer que nunca pagarán. Antes de contarte lo que México le hizo a Irma Dorantes, necesito que sepas algo. Esta historia va a incomodarte, va a hacerte cuestionar todo lo que te enseñaron sobre Pedro Infante y la época de oro del cine mexicano. Si tienes el valor de enfrentar la verdad completa, suscríbete ahora mismo porque este canal no protege mitos falsos, los destruye. Dale like si crees que las mujeres que fueron demonizadas por la historia merecen que alguien cuente su versión. Vamos a hacer justicia, aunque sea 60 años tarde, a Irma Dorantes. Nació en 1934, en Chihuahua, como Irma Aguirre Martínez, en una familia humilde que, como tantas otras en el México postrevolucionario, soñaba con escapar de la pobreza a través del talento y la belleza de sus hijas. A los 16 años, Irma ya estaba en la Ciudad de México intentando abrirse camino en el mundo del cine, haciendo castings, soportando rechazos, viviendo en pensiones baratas, mientras esperaba su gran oportunidad. Y esa oportunidad llegó en 1953, cuando la eligieron para protagonizar Necesito Dinero junto a Pedro Infante, el actor más grande de México, el hombre que era literalmente adorado como un dios viviente por millones de personas. Pedro tenía 36 años, estaba en la cúspide de su carrera. Era increíblemente carismático, guapo, talentoso, y también estaba casado con María Luisa León desde 1943. Pero aquí está el primer secreto que la historia oficial oculta en el matrimonio de Pedro con María Luisa. Ya estaba muerto mucho antes de que Irma apareciera en escena. Pedro era un mujeriego compulsivo, tenía amantes por todo México, hijos fuera del matrimonio que nunca reconoció públicamente, una vida de excesos que María Luisa aguantaba en silencio, porque divorciarse del ídolo nacional era impensable. Entonces, cuando Pedro conoció a Irma en ese set de filmación, ella no fue la primera ni la 10ª aventura extramarital que él tenía. Fue simplemente otra más en una larga lista. Pero esta vez, algo fue diferente. Pedro se obsesionó con Irma de una forma que asustó a todos los que lo conocían. La persiguió con una intensidad enfermiza. Le prometió cosas que nunca debió prometer. La convenció de que dejaría a su esposa por ella. Y aquí está lo crucial que nadie entiende. Irma Dorantes tenía 19 años. Era una niña prácticamente, mientras Pedro era un hombre de casi 40, con todo el poder, toda la influencia, todo el control en esa relación. Él sabía exactamente qué decir para manipularla, cómo usar su fama y su encanto para tenerla donde él quería. Y ella, deslumbrada por el hombre más famoso de México, cayó en la trampa sin saber que estaba firmando su sentencia de muerte social en cuando la relación entre Pedro e Irma se hizo pública en 1955. México enloqueció de una forma que es difícil de comprender hoy en día. Los medios de comunicación se lanzaron contra Irma con una violencia que no tiene precedente. La llamaron roba maridos, destruye hogares, la amante ambiciosa que sedujo al santo Pedro Infante. Publicaban fotos de ella con títulos como La perdición de nuestro ídolo y La mujer que destruyó la familia perfecta. Y lo enfermizo de esta narrativa es que nadie, absolutamente nadie, culpaba a Pedro. Él era presentado como la víctima inocente que había caído bajo el hechizo de una bruja calculadora, como si un hombre de 40 años con décadas de experiencia manipulando mujeres no tuviera ninguna responsabilidad en sus propias decisiones.
María Luisa León fue elevada al estatus de mártir, la esposa sufrida, que lo aguantó todo con dignidad. Y aunque esa parte era cierta, la narrativa ignoraba completamente que Pedro la había traicionado cientos de veces antes con otras mujeres que simplemente no tuvieron la mala suerte de que la relación se hiciera pública. Pero Irma sí tuvo esa mala suerte e instantáneamente se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal con las mujeres modernas, ambiciosas, sin escrúpulos, dispuestas a destruir familias por conveniencia. La gente la reconocía en la calle y la insultaba, le escupían, le gritaban obscenidades, la amenazaban, recibía cartas con amenazas de muerte, con maldiciones horribles, con deseos de que sufriera el peor castigo imaginable por lo que había hecho. Y Pedro, mientras tanto, seguía siendo adorado, seguía vendiendo millones de discos, seguía siendo el héroe nacional intocable. Él podía hacer lo que quisiera, tener los hijos que quisiera fuera del matrimonio, vivir la vida que quisiera, porque los hombres en México tenían ese privilegio. Pero Irma cargaba con toda la culpa, con todo el odio, con toda la condena moral de una sociedad hipócrita que necesitaba castigar a alguien y eligió a la mujer más vulnerable. Pero espera, porque lo que viene es peor, porque el destino no terminó de castigar a Irma con el rechazo social. Le tenía preparado algo tan brutal que cuando lo escuches te vas a preguntar qué hizo esta mujer para merecer tanto sufrimiento. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante subió a un avión en Mérida rumbo a la Ciudad de México. Era un piloto experimentado, le encantaba volar. Había hecho ese trayecto cientos de veces, pero ese día algo salió mal. El avión se estrelló poco después del despegue y Pedro Infante murió instantáneamente junto con otras 4 personas. México entró en duelo nacional, millones lloraron en las calles, el país se paralizó completamente con la noticia. Fue como si una parte del alma colectiva mexicana se hubiera muerto con él. Pero para Irma Dorantes, el infierno apenas comenzaba, porque en medio de ese duelo masivo, la narrativa que surgió fue devastadora. En Pedro Infante murió infeliz por culpa de Irma Dorantes. Si no hubiera dejado a su esposa legítima por esa mujer, Dios no lo habría castigado. Irma Dorantes tiene las manos manchadas con la sangre de nuestro ídolo. La convirtieron en la responsable directa de la muerte, como si ella hubiera pilotado el avión, como si sus decisiones personales hubieran hecho que Dios mismo derribara a Pedro del cielo en castigo. Y lo más cruel es que Irma estaba genuinamente destrozada por la muerte del hombre que amaba. Estaba sufriendo como viuda, aunque no tenía derecho legal a ese título, porque Pedro nunca se divorció oficialmente de María Luisa. Entonces su dolor ni siquiera era reconocido como válido. Estaba de luto, pero no podía llorarlo públicamente sin ser atacada. Estaba rota por dentro, pero tenía que mantener la compostura, porque cualquier muestra de dolor era interpretada como hipocresía. ¿Cómo te atreves a llorar por el hombre que destruiste? Eso le gritaban en la calle. Y mientras el país le hacía funerales multitudinarios a Pedro Infante, mientras le construían estatuas y le componían canciones, Irma Dorantes se escondía en su casa, aterrorizada de que alguien la matara, porque las amenazas no solo continuaron sino que se intensificaron. Hubo turba que llegó a su casa para lincharla, hubo intentos reales de agresión física, tuvo que mudarse varias veces, cambiar de identidad prácticamente, vivir como fugitiva en su propio país. Pero como si todo eso no fuera suficiente castigo, como si la vida no hubiera sido ya suficientemente cruel con Irma Dorantes, el destino decidió que su sufrimiento debía ser eterno. Irma tuvo una hija con Pedro Infante, llamada Irmita Infante, nacida en 1956, un año antes de la muerte de su padre. Esa niña era lo único que le quedaba de Pedro, la única cosa hermosa que había salido de esa relación maldita, y Irma se aferró a ella con toda su alma. La protegió ferozmente de un mundo que quería destruirlas a ambas. Pero en 1983, cuando Irmita tenía solo 27 años, murió en circunstancias trágicas que nunca fueron completamente aclaradas. Algunos dicen que fue un accidente, otros susurran sobre suicidio. Lo cierto es que Irma Dorantes perdió a su única hija, la única persona en el mundo que la amaba incondicionalmente, la única razón que tenía para seguir viviendo. Y esa pérdida la rompió de una forma que nunca pudo sanar. Imagina sobrevivir a décadas de odio público, de señalamientos, de culpa por una muerte que no causaste. Y justo cuando piensas que tal vez puedes encontrar algo de paz, te arrebatan lo único que te importa. Es una crueldad tan absoluta que desafía cualquier sentido de justicia
o lógica. Pero el castigo no terminó ahí. Irma también tuvo otros 2 hijos de relaciones posteriores, Pedro Infante Jr. y Irma Infante, y ambos tuvieron vidas complicadas, marcadas por el peso del apellido Infante, por las comparaciones constantes con el padre legendario, por ser hijos de la otra, de la mujer que México nunca perdonó. Y cuando Pedro Infante Jr. murió en 2009, Irma volvió a enterrar a otro hijo, volvió a sentir ese dolor insoportable de sobrevivir a tu propia descendencia, algo que ningún padre debería experimentar jamás, y mucho menos 2 veces. ¿Qué clase de karma brutal persigue a una persona así? ¿Qué hizo Irma Dorantes para merecer una vida donde cada momento de alegría es inevitablemente aplastado por una tragedia aún mayor? Hoy, en 2026, Irma Dorantes tiene 91 años y sigue viva, lo cual en sí mismo es un milagro considerando todo lo que ha sobrevivido. Vive prácticamente en el anonimato, evitando cámaras, evitando entrevistas, porque aprendió hace décadas que cada vez que habla públicamente, los fantasmas del pasado resurgen y México vuelve a señalarla como la villana que destruyó a Pedro Infante. En las pocas entrevistas que ha dado en años recientes, su voz tiembla cuando habla de Pedro, no de amor romántico, sino de un trauma que nunca sanó, de una herida que 60 años después sigue sangrando. Tais cosas como yo también fui víctima, yo también perdí todo, nadie entiende lo que viví, pero incluso ahora, incluso después de décadas, hay gente que la sigue culpando, que escribe comentarios viciosos en internet, que la llama la vieja que arruinó la vida. Pedro, no hay estatuto de limitaciones para el odio cuando eres mujer y te atreviste a amar al hombre equivocado. Y lo más desgarrador de todo es que Irma Dorantes nunca tuvo la oportunidad de ser simplemente Irma Aguirre, la niña de Chihuahua con sueños de actriz. Desde el momento en que se involucró con Pedro Infante, dejó de ser una persona para convertirse en un símbolo, en la encarnación del pecado femenino, en la mujer que debe ser castigada eternamente como advertencia para otras. El que fue tan severo, tan desproporcionado, tan brutalmente injusto, que si existiera alguna forma de justicia cósmica, México debería estar de rodillas pidiendo perdón a esta mujer que sobrevivió al infierno que le construyeron. Si después de escuchar esta historia todavía crees que Irma Dorantes fue la villana, entonces no entendiste nada. Esta no es la historia de una mujer mala, es la historia de una sociedad enferma que necesitaba culpar a alguien y eligió a la víctima más fácil. Dale like a este video si crees que Irma Dorantes merece algo de paz después de 90 años de castigo. Comenta qué piensas realmente, sin filtros, porque quiero saber si esta historia te cambió la perspectiva como me la cambió a mí. ¿Era Irma la villana o era una niña de 19 años manipulada por un hombre poderoso que sabía exactamente lo que estaba haciendo? Y suscríbete si quieres más historias que desafíen las narrativas oficiales, que le den voz a las mujeres que la historia calló. Comparte esto con alguien que todavía idolatra a Pedro Infante sin cuestionar el costo humano de su leyenda en Irma. Dorantes cometió el único crimen imperdonable para una mujer en el México de los años 50, enamorarse de un hombre casado y hacerlo público. Por eso pagó con su reputación, con su carrera, con la vida de sus hijos, con décadas de soledad y señalamientos. Y mientras Pedro Infante es recordado como el héroe perfecto, con calles con su nombre y su rostro en billetes, Irma sigue siendo la villana en la historia oficial. Pero la verdad es que ella fue otra víctima de un sistema que idolatra a los hombres y destruye a las mujeres. Y si no podemos reconocer eso ahora, con toda la distancia histórica y la supuesta evolución social, entonces no hemos aprendido nada y seguiremos creando más Irmas Dorantes en cada generación.